Sean bienvenidos, hermanos. Queridos amigos que nos acompañan también sean bienvenidos. Vamos a pasar al tema de esta mañana, la continuidad de la serie que hemos estado estudiando, de lo cual ya llevamos la cuarta parte. ¿Sí? Esperemos en Dios que venga quedado entendido qué es el pecado, cuáles son sus consecuencias, y en esta última parte vamos a ver la cuarta cualidad innata o en su naturaleza, qué es lo que produce el pecado en la vida de las personas, de aquellas que viven practicándolo, de aquellas que rehúsan arrepentirse, de aquellas que Dios les habla pero cierran su corazón y inhiben su conciencia para poder seguir pecando libremente. ¿Cuál es la consecuencia que acontece en sus vidas y cómo mira Dios ese corazón? Pero antes, pues vamos a pedirle la ayuda a Dios, que sea Él el que nos hable, el que ministre en nuestras vidas, el que hable al corazón, ¿sí? Vamos a orar ahí en tu lugar, inclina tu rostro. Vamos a pedirle a Dios. Bendito Padre, primeramente te damos gracias porque nos permites alabarte con libertad. Tu palabra dice, Señor, que es hermosa la alabanza, Señor, en los íntegros de corazón. Señor, gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de tu presencia y también de acercarnos a ti, Señor. Y una vez, Señor, alabándote y bendiciéndote, queremos recibir tu alimento, Señor, tu palabra. Queremos que caiga en buena tierra, Señor. Padre, yo soy hombre limitado que la lleva a los oídos, pero tu Espíritu tiene poder para traerla y llevarla al corazón, Señor. Tu palabra es como una semilla que produce fruto, Señor. Haz que germine, Señor, esa semilla en nuestros corazones y haya buena tierra, Señor, para producir fruto a 30, a 60 y a 100 por uno el día de hoy, Señor. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Amén. Pues bien, para los que nos acompañan por primera vez o que los que nos ven en la página por primera vez, como te decía, esta es la cuarta parte de una serie que hemos estado titulando las consecuencias del pecado, qué es el pecado, y también parte de el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y hemos visto qué significa la palabra arrepentimiento, cuál es la condición que Jesús pide para poder entrar en su reino, y una de ellas es que las personas se arrepientan, que cambien sus vidas, que dejen su mala manera de vivir, que se arrepientan de sus pecados, se vuelvan a Dios, ¿sí? ¿Y de qué es lo que se tienen que arrepentir? Bueno, de sus pecados. ¿Qué es el pecado? Es una acción voluntaria, es algo que tú practicas porque te gusta, es algo que tú haces voluntariamente en contra de tu conciencia, en contra de Dios, y trae consecuencias. La primera consecuencia que vimos que es el autoengaño. ¿Qué significa eso? Que la persona, al ver la satisfacción, al ver el placer que produce el pecado antes de cometerlo, bueno, esa satisfacción, ese placer le ciega la razón y lo lleva a cometer el pecado o los actos voluntarios, pero no le muestra las consecuencias. Es el autoengaño, porque el pecado engaña a la persona, ¿sí? Ciega la razón. ¿Cuál es el segundo escalón que va disminuyendo la persona? Bueno, cuando el pecado lo engaña y se autoengaña a sí mismo, comienza a destruirse su alma, se empieza a corromper. El ser, la persona en su ser comienza a destruir su vida. ¿Cómo? Inhibiendo su conciencia, aplacando la voz de la conciencia para que esa conciencia no le acuse, no le culpe, y así quitar el freno para pecar libremente, y empieza a corromper su alma. La palabra de Dios dice claramente en Proverbios que el que comete adulterio, ¿sí?, es falto de entendimiento. O sea, la persona ya inhibió su conciencia, ya la cauterizó, y dice, corrompe su alma el que tal hace. Y ahora, si eso es con el adulterio, cada pecado también corrompe el alma. Y no solo eso, sino también sigue bajando el escalón
al tercer escalón hacia abajo, que escucha la voz de Dios, escucha la voz de su conciencia, pero la aplaca, la inhibe, rechaza la voz de Dios y esa persona se endurece. Endurece su corazón para con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? No quiere obedecer lo que Dios le manda y ordena. Se vuelve obstinado, se vuelve una persona rebelde, se vuelve una persona dura de corazón. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos que miremos bien que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Antes bien exhortándonos cada día, entre tanto que se dice hoy es un nuevo hoy para escuchar la voz de Dios. No endurezcáis vuestros corazones, ¿sí? Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Y qué sucede? Cuarto escalón. Cuando la persona endurece su corazón para con Dios, es porque ya le ha hablado Dios, ya le ha mostrado la luz que debe seguir, ya le ha hablado a su corazón, pero él no quiere, se cierra, ¿sí? A obedecer porque no quiere dejar sus pecados, quiere ir poco a poco. Pero Dios no le pide eso. Dios quiere que deje su mal camino, su pecado. Y tristemente, cuando la persona ha bajado esos 3 escalones, viene la perversión del carácter. Ahorita vamos a ir viendo qué es la perversión. Cómo se convierte una persona en perversa. ¿Sí? Recordemos que estas 4 cualidades innatas produce el pecado en la vida de las personas. Por eso el pecado es tan grave, hermanos. Por eso el hombre no puede entrar al reino de los cielos con todos sus pecados. No, los pecados, la persona tiene que arrepentirse de corazón. Tiene que arrepentirse y abandonar sus pecados. Tiene que darse cuenta de su condición ante Dios para que se arrepienta. ¿Hay solución al pecado? Sí, hay solución al pecado. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dice la Escritura. Pero la persona tiene que arrepentirse de sus pecados, porque estas son las terribles consecuencias. Quizá muchas personas ya están así, por la continua práctica del pecado de sus vidas. También vimos desde el punto de vista bíblico que Dios va al corazón. El corazón es aquello que abarca la totalidad del intelecto, la totalidad del centro de las emociones y la totalidad del centro de la voluntad humana. ¿Qué significa esto? Bueno, la totalidad del intelecto es donde las personas meditan, guardan, maquinan, cavilan en su corazón. El corazón también abarca el centro de las emociones. La Biblia también habla y ahí encontramos que el corazón es alegre, el corazón es amoroso, el corazón es dadivoso, el corazón es generoso y humilde. Y el centro de la voluntad humana. Bueno, el centro de la voluntad humana hablamos del corazón endurecido, ¿sí? Que se niega a hacer lo que Dios ordena. El corazón también habla la Biblia del corazón que obedece. También habla la Biblia del corazón que busca al Señor. O sea, eso es el corazón. El corazón abarca la totalidad del intelecto, el centro de las emociones y el centro de la voluntad humana. Ese es el corazón. Dios vino al corazón. Porque Dios sabe que el corazón del hombre necesita ser cambiado, regenerado. Necesita ser un nuevo corazón. Y las consecuencias y el asentamiento de un corazón incrédulo y malo procede de ahí. El corazón del hombre necesita ser cambiado. Y solo lo puede transformar Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el pecado? Su naturaleza. ¿Cuáles son las terribles consecuencias para aquellos que lo practican? Para aquellos que viven deleitándose y complaciéndose en el pecado. Dios quiere que entendamos que para ser parte de su reino, el hombre primero tiene que arrepentirse de sus pecados, para después poder creer en el evangelio de su Hijo Jesucristo. Mientras la persona no se arrepienta verdaderamente de sus pecados y entienda qué es el pecado, cuán grave es el pecado
y cuáles terribles consecuencias trae a su vida, la persona no se puede arrepentir. ¿Sí? Recuerden que el arrepentimiento verdadero es una percepción de lo bueno y de lo malo, es un cambio de mente, un cambio de voluntad, así como ve Dios el pecado. Viene del griego metanoia, que significa un cambio de mente, cambio de propósitos. La persona que está buscando a Dios necesita ver realmente su condición, su pecado, para arrepentirse. Y si Dios te habla el día de hoy y Él te muestra que las consecuencias de tus pecados te han alcanzado, el camino a seguir es que te arrepientas. La perversión del carácter. ¿Cómo se lleva a cabo esta cuarta cualidad o esta cuarta consecuencia de la naturaleza del pecado? Las personas no lo miran, no lo ven. ¿Por qué? Porque el pecado engaña, es placentero. Pero produce esto en la vida de las personas. Una vez que la persona se engaña con el placer y la satisfacción que el pecado produce, va destruyendo su alma hasta ultrajar su propia razón, seguido de endurecer su propio corazón al no obedecer a Dios en lo que ordena y manda. Esto lo hace autoengañándose con argumentos falsos para justificar su pecado e inhibir su conciencia. Vemos cómo va disminuyendo los escalones, va bajando la escalera. ¿Y cuál es el propósito del autoengaño del pecado? Bueno, inhibir la conciencia y quitar los límites para pecar a rienda suelta y entregarse a toda clase de impureza. Pero no queda ahí, sigue bajando escalones. Y es cuando se convierte en una persona perversa, con un corazón perverso. ¿Qué significa? Que su carácter se pervierte delante de Dios y de los hombres para hacer el mayor daño posible y sin medida. Y es aquí cuando tenemos el nacimiento de una persona perversa. Una persona perversa tiende ya un carácter formado en deleitarse en hacer el mal, ¿sí? Sea para destruir su propio cuerpo, destruir su mente o para dañar a otras personas. Ahora, no estoy hablando únicamente de los narcotraficantes, de los violadores, no estoy hablando únicamente de aquellas personas que a los ojos de la sociedad son pecados socialmente no aceptables. También estoy hablando de la amargura, de la falta de perdón, estoy hablando del enojo, de la ira, estoy hablando de la insensatez, estoy hablando del resentimiento, del rencor hacia alguien. Una persona amargada y resentida llega a ser una persona tan perversa, ¿sí? La falta de perdón en su corazón, porque nace del corazón. Jesús comparó al que se enoja con un homicida. ¿Y cuántas personas no viven enojados? ¿Cuántas personas no viven amargados, resentidos contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, contra sus padres, los padres contra los hijos, con los compañeros de trabajo, con los tíos? Viven amargados, resentidos, llenos de rencor. Su corazón se vuelve perverso. Eso es lo que hace el pecado en la vida de las personas. Y luego tiendes a ver personas completamente que les salen solitos el deleitarse en el mal. Un carácter, ¿cómo se forma un carácter? Un carácter, tú siembras un pensamiento y cosechas un acto, ¿sí? Siembras un acto y cosechas un hábito. Siembras un hábito y cosecharás un carácter. Y cuando ese carácter es formado, cosecharás un destino. Si la persona sigue haciendo caso a sus malos pensamientos, de donde salen de su corazón, va a pecar en contra de Dios. Y seguirá sembrando para su carne. Si siembra y sigue pecando, cosechará
un hábito, ¿sí? Sigue sembrando para su carne. Si la persona siembra un hábito, cosechará un carácter. Ya la persona tiene ese carácter. Y muchas personas a veces van al psicólogo, al psiquiatra para poder cambiar ese carácter, pero las conductas o las terapias no pueden transformar el carácter y el corazón. El único que lo puede cambiar es Jesús. Jesús. ¿Sí? Y en una ocasión se le preguntó a una doctora muy preparada, una psicóloga, tenía doctorados. Se le preguntó por parte de un ministro, se le dijo que cómo estaba su vida. Y ella, detrás de esa profesión, de esos doctorados o de esos diplomas que tenía, pues vivía en adulterio, estaba teniendo una relación con un joven mucho menor que ella, ¿verdad? Y se le preguntó, ¿a cuántas personas has arreglado? ¿A cuántas personas has convencido? ¿A cuántas personas les has ayudado en su conducta? No, pues es que la psicología no busca ayudar o cambiar a las personas. Pues entonces, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Por qué no aplicaste tu psicología, tus terapias para poder cambiarte tú? ¿Y por qué andas con un joven fornicando? ¿Por qué andas con un joven que en determinado momento tiene esposa? ¿Por qué? ¿Por qué no aplicaste tu conocimiento para cambiar ese carácter? Nos damos cuenta que cuando la persona tiene un carácter formado en el pecado, es algo terrible. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra perverso? La palabra perverso viene del hebreo raza. ¿Qué significa perverso o impío? Y se refiere más específicamente a perversidad y maldad. Nos da a entender en su forma activa de hacer daño. De hacer daño. Una persona malvada, su maldad emana o tiene un asentamiento en el corazón perverso, lo cual da a luz un carácter corrompido o un carácter perverso. A esta terrible condición puede llegar una persona que ha aplacado y ha inhibido la voz de su conciencia y la voz de Dios que le ha hablado para pecar con severa maldad. Muchas personas están así. ¿Sí? Muchas personas. Muchas personas se burlan de los santos, se burlan de lo sagrado, se burlan de aquellos que están buscando seriamente a Dios. ¿Por qué? Porque son perversos en sus corazones. ¿Sí? Si la esposa está buscando diligentemente a Dios, el esposo se burla, le hace burla. Si el esposo está buscando diligentemente a Dios, la esposa se burla, o la familia. Si los hijos están buscando a Dios diligentemente, los padres se burlan, les hacen calamidades, burlas de lo santo y lo sagrado. ¿Por qué? Porque son perversos en sus corazones. Perversos en sus corazones. La palabra perverso tiene un significado en la Escritura. ¿Cómo lo mira Dios? ¿Cómo lo ve Dios en su palabra? Porque lo que dice la Biblia es la verdad. ¿Sí? Es la verdad lo que dice la palabra. Vamos a ver qué dice Dios acerca del corazón o de la persona perversa. Jeremías 17:9 dice la Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice, perverso. Y hace una pregunta el profeta: ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Con qué propósito? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice. Nada puede estar oculto a los ojos del Señor. Nada. Él sabe con qué intención vienes aquí.
Él sabe cómo es tu corazón. Él sabe que tu corazón necesita un cambio profundo. Él sabe que tu corazón necesita ser quebrantado. ¿Por qué? Porque Él lo conoce. Él sabe que tu corazón, si no te has arrepentido y has creído en Jesús, dice que tu corazón es engañoso y perverso. Y Él lo conoce. Él lo conoce. Él sabe cuáles son tus intenciones. Hasta las más profundas pensamientos e intenciones de tu corazón. Ahora quiero aclarar que no todos los corazones de los hombres sí, son engañosos, sino el corazón de Cristo no es engañoso. Él tuvo un corazón, aunque fue hombre, un corazón puro, un corazón santo, un corazón bondadoso, porque Él era Dios. Él era Dios. Y Él vino al corazón de los hombres para quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Porque muchas gentes miran y oyen, pero no entienden. ¿Por qué? Porque el corazón necesita ser cambiado para que entiendan con el corazón, dice la palabra. ¿Sí? Pablo, el apóstol Pablo, ponía de testigo a Dios y a todos los hermanos que él vivía con un corazón santa, justa e irreprensiblemente delante de Dios. Los corazones de los justos son cambiados por Dios y por lo tanto no pueden ser engañosos ni perversos. Y obviamente tienen que temer, tienen que guardarse del pecado. Pero los corazones que están apartados de Dios, los corazones que viven en el pecado, en la práctica del pecado, Dios los mira como engañosos y perversos y Él los conoce. Los conoce. Dice que así lo mira Dios. Delante de sus ojos, los corazones de los hombres no solamente es malo ni incrédulo, sino que se endurece y llega a tal grado que se pervierte y la conciencia y la voz de Dios ya no hacen su función en sus vidas. Queridos hermanos, queridos amigos, ¿no nos da temor esto? ¿No nos engendra un temor reverente hacia Dios? Porque la palabra dice que Él dará a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si tú el día de hoy Dios te habla y en determinado momento encuentras que tu corazón es engañoso y perverso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte. Arrepentirte. Porque así mira Dios el corazón. Las más profundas intenciones. Y aquí en este pasaje, la Biblia dice que engañoso es el corazón, y el término corazón aquí es para indicar el hombre interior. ¿Sí? El hombre interior o el yo esencial, lo que tú eres. Aquí está indicando el profeta, inspirado por el Espíritu, cómo muestra Dios el corazón, el yo esencial, la persona en sí. El corazón de los hombres de Judá era así, engañoso. ¿Sí? ¿Cómo es el corazón engañoso? Con una mirada penetrante, el profeta observa más allá de lo exterior. ¿Sí? Tú puedes venir aquí, presentarte tal y como eres, pero puedes presentar una actitud diferente. Puedes aparentar que todo está bien en tu vida. Puedes quizá a lo mejor venir aquí con una apariencia. Puedes quizá venir aquí a lo mejor tratar de engañar a los hermanos o a la iglesia, pero el Espíritu de Dios mira más allá. El profeta estaba mirando más allá de lo exterior, de lo que puede mostrar el hombre. Dice que el hombre en su ser esencial es Jacob. Y este término hebreo significa engañoso, torcido, fraudulento y traicionero. ¿Sí? El corazón del hombre es engañoso, del término Jacob, que significa engañoso, torcido, fraudulento y traicionero.
traicionero. Y casi nadie quiere saber de esto, hermanos. Casi nadie quiere entender su propio corazón. Casi nadie quiere ver que les digan que son pecadores, que van rumbo al infierno, que se van a perder si no se arrepienten. Ningún hombre quiere escuchar eso. Todos quieren escuchar, sí, mira, Dios te va a dar una oportunidad. Todos quieren escuchar, Dios te va a bendecir. Todos quieren escuchar, mira, ven, acércate, Dios te va a extender una misericordia extra y vas a entrar al reino de los cielos. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice, arrepentíos y creed en el Evangelio para poder entrar al reino de los cielos. Si la persona se arrepiente de sus pecados y ve su condición realmente delante de Dios, la persona tiene la oportunidad de alcanzar misericordia de parte de Dios. Pero ¿quién quiere escuchar esto el día de hoy? Nadie, hermano. Nadie. Nadie quiere escuchar que es un pecador. Nadie quiere escuchar que le digan que eres un perverso de corazón. Y que si no te arrepientes te vas a perder eternamente. Nadie quiere escuchar eso. Pero la verdad os hará libres. La verdad hace libres a las personas. Y si Jesús predicó este mensaje, es porque Él lo traía de parte de Dios. El corazón de los hombres es engañoso, torcido y fraudulento y traicionero. Necesita ser cambiado, transformado, y ese solamente lo puede transformar Jesús, el Hijo de Dios. Además, el corazón es engañoso porque el término anush en el hebreo lo describe como desesperadamente enfermo. Desesperadamente enfermo. Lo describe incurable. Así está la condición del hombre. Enfermo, incurable espiritualmente. Y necesita ser curado. Y necesita ser sanado. Por eso Dios nos muestra en su palabra y nos lleva más allá para que veamos con una mirada eterna de que si mi corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conoce? Solo tú lo conoces, Señor. Solo tú lo puedes transformar, solo tú lo puedes cambiar. Cámbiame, Señor, transfórmame. Aquí estoy. Esa es la actitud que tú debes de tener si realmente queremos ser parte del reino de los cielos. El ojo penetrante de Dios percibe que el problema del hombre es atribuido al corazón o a la disposición interior de su ser, porque Jesús dejó claramente escrito en Mateo 15, 19, porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿De dónde? Del corazón. No es el corazón que bombea la sangre, no. Es el centro del intelecto, de las emociones y de la voluntad humana. Tus pensamientos, tus intenciones. Ese es tu corazón. Con lo cual haces tú las cosas. Ese es tu corazón. Y dice la Escritura que los malos pensamientos y la causa de todo pecado sale de ahí. Ese corazón necesita ser regenerado, cambiado. Y si está endurecido, necesita ser quebrado. Porque la palabra de Dios, como martillo que quebranta la piedra, así quiebra el corazón. ¿Y por qué lo hace Dios? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios te confronta con la verdad? Porque quiere que te salves, quiere salvarte. Quiere salvarte. Podemos traducir
Lo que está diciendo el profeta de la siguiente manera: traicionero, fraudulento, torcido, es el corazón del hombre por sobre todas las cosas. Traicionero, fraudulento, torcido es el corazón del hombre por sobre todas las cosas, e incurablemente enfermo. ¿Quién puede entender su verdadera naturaleza? ¿Quién puede conocer sus verdades o sus intenciones? ¿Quién? Solo Dios. Solo Dios. El corazón es engañoso porque te presenta un fraude en su vida. El corazón engañoso te presenta algo como de oro, pero que no es oro, es un fraude. Mejor traducido, es una hipocresía en la vida de las personas. Así es el corazón engañoso. El corazón también es traicionero, torcido. Por eso el profeta Jeremías dice a la nación de Judá, Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué el profeta Jeremías escribe esto? Porque el pueblo de aquel entonces, del pueblo de Israel, estaba confiando en los falsos profetas, que les profetizaban paz, que les profetizaban bendición, que les profetizaban que no vendría juicio. Cuando de parte de Dios, inspirando a Jeremías, Jeremías les hablaba con la verdad y les decía: vendrá juicio sobre ustedes. Si no se arrepienten, si no dejan sus pecados, si no dejan su idolatría y se vuelven a Jehová su Dios, va a venir juicio. ¿Y qué pasó con el corazón de Judá? Era engañoso y perverso. No estamos tan distantes el día de hoy. ¿Qué sucedió con Judá? Vinieron los babilonios y destruyeron a toda la nación. Y se llevaron cautivos solamente a los sabios y entendidos de aquel entonces. Pero se cumplió la palabra de Dios, porque no se quisieron arrepentir. Ese mismo Dios de aquel entonces es el mismo Dios de hoy. Y será el mismo Dios de mañana. Dios no cambia. Así que si la persona que está escuchando este mensaje no se ha arrepentido de sus pecados, no se quiere volver de sus idolatrías, no se quiere volver de su mal camino, no se quiere volver a Jehová su Dios, no quiere creer en Jesús y endurece su corazón para con Dios, ese mismo Dios que trajo juicio sobre Judá, el día de hoy también puede traer juicio a la vida de esas personas, si no se arrepienten. ¿Por qué? Porque no solamente vemos la cara de Dios de un solo lado. Queremos creer solamente en el Dios bondadoso, en el Dios bueno, en el Dios misericordioso, en el Dios de gracia. Y sí, Dios es así. Dios es bueno. Dios no cambia. Es perfectamente santo, perfectamente bueno, perfectamente misericordioso, perfectamente lleno de gracia. Ese es nuestro Dios. Por eso te trajo aquí. Pero también es un Dios severo, también es un Dios de ira, también es un Dios santo, es un Dios justo que castigará el pecado. Ese es nuestro Dios completo. Y que si las personas con corazón perverso no se arrepienten, con corazón incrédulo no se arrepienten, pagarán las consecuencias de sus pecados. Porque una religión no te puede salvar. Conocer mucho Biblia tampoco te puede salvar. Asistir los domingos, cada domingo, no te puede salvar. Ser parte de una familia cristiana tampoco te puede salvar. Conocer a hermanos cristianos tampoco te puede salvar. La salvación es personal y esa solamente la da Dios. Y de gracia. ¿Qué significa eso? Que tú y yo no la merecemos. Y que tú y yo no la podemos ganar. Si Dios quiere tener misericordia de ti, Él lo va a hacer. Así es nuestro Dios. Pero nadie quiere saber de ese Dios. Y el día de hoy nos está apuntando a donde está el daño y lo grave. ¿Cuál? El pecado.
El día de hoy Él está mostrando la consecuencia que te puede traer a tu vida si tú sigues persistiendo en el pecado. ¿Por qué? Quiere salvarte. Quiere salvarte. Quiere darte vida nueva. Ese es nuestro Dios. Vida nueva. El Evangelio, queridos hermanos, queridos amigos, no puede ser rebajado. El Evangelio son buenas noticias para salvación, pero también demanda una condenación y un castigo para el pecado. ¿Sí? Y esa es la totalidad del Evangelio. La naturaleza humana no regenerada se encuentra en una condición completamente desesperada, enferma, gravemente enfermo, sin la gracia divina. ¿Sí? Perdido y gravemente enfermo. Necesita una solución. Cristo Jesús. El mediador de un nuevo pacto. La naturaleza humana no regenerada está desesperadamente corrupta, engañosa y perversa, porque las consecuencias del pecado son graves en su vida. Y Dios quiere arreglar el grave problema del pecado en su vida, haciéndolo ver lo que está mal en su vida, en su corazón. Y la persona tiene que atender al llamado, a arrepentirse. Y dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? O sea, ¿hasta dónde llega el engaño? ¿Hasta dónde puede llegar el engaño de una persona? O lo perverso de una persona. Como te decía, las personas no querían creer en lo que Jeremías profetizaba en aquellos años. ¿Por qué no creían? Por el corazón engañoso y perverso. Imagínate tú un doctor que en determinado momento esa persona es muy amable, esa persona, ese doctor, ¿sí? Y te muestra una apariencia y te envuelve en sus comentarios y tú lo ves que viene a la reunión y es muy amable esa persona, ¿verdad? Pero si a la persona se le pregunta, oye, usted ya se salvó, Dios ya lo perdonó. Y él te dice sinceramente, no, Dios no me ha perdonado. Pero tú lo ves moralmente bueno, una persona ayudadora, una persona que hace bien las cosas. Pero le preguntas, oye, ¿ya corregiste eso en tu vida? ¿Ya te salvó Dios? ¿Ya te perdonó? Y dice que no. ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón. Ese doctor, muchas de las veces las personas no pueden ver el pecado como Dios lo ve. Ese doctor había cometido un asesinato, pero él lo veía y lo proyectaba, que había ayudado a una muchachita, a una joven, que cómo la iba a dejar soltera con un niño que no tenía la posibilidad de mantenerlo, ¿verdad? Y que esa muchachita vino a él y que le pidió ayuda y él necesitaba dinero y la metió al quirófano y destrozó a un bebé dentro del vientre y lo mató, lo abortó la muchacha. Pero él no veía esa muerte como un aborto, como un asesinato. ¿Por qué? ¿Hasta dónde llega el engaño? Por su corazón engañoso. Él estaba pensando en lo que le iban a pagar. Él se estaba engañando con hacer obras buenas, porque la persona que se engaña a sí misma y su corazón es engañoso y perverso, comienza a hacer obras para acalmar su conciencia. Y ese doctor no veía que había cometido un asesinato. Por eso no se podía salvar.
hasta que se arrepintió verdaderamente, pudo alcanzar la misericordia de Dios. ¿Hasta dónde llega el engaño? En otra ocasión, un doctor muy apuesto, muy parecido, neurocirujano, ¿sí? Muy preparado. ¿Cuál era la diferencia? Ese doctor era la atracción de las doctoras y de las enfermeras, porque era muy apuesto. Pero en las supervisiones que hacían en ese hospital, no es el mismo doctor, es otro, había un salón donde estaban las mujeres que estaban muertas, eran como vegetales, estaban como en coma. Había varias mujeres ahí y cuenta esta anécdota que esa persona, el doctor muy apuesto, subía por las noches en su guardia y las personas que estaban en ese hospital encontraban que las mujeres estaban siendo violadas. Y violadas. O sea, eran mujeres que no tenían conciencia, no tenían razón, estaban muertas vegetalmente. Pero este doctor, neurocirujano, muy apuesto, preparado, subía arriba y se encontró que él estaba violando a las mujeres. Ha de haber justificado su propia y engañado su propia conciencia, engañando su propio corazón. Bueno, ellas mujeres están ahí, pues no sienten nada, pues yo voy a aprovechar. ¿Hasta dónde llega el engaño? ¿Hasta dónde llega el corazón de perverso? Y muchas personas podrían pensar del barrendero, del que hace el aseo, quizá del enfermero, quizá del recepcionista, quizá de alguna otra persona. Ese sí lo podría haber violado a las mujeres, pero del doctor, del especialista, del que está preparado, del que tiene títulos. ¿Hasta dónde llega el engaño? El corazón es engañoso y perverso. Solo Dios lo puede conocer. Por eso muchas personas presentan algo como de oro, pero no es oro. Por eso no todo el que se dice cristiano es cristiano. No. La consecuencia del pecado, si nosotros no ponemos atención al pecado, si no nos arrepentimos del pecado, el pecado va a consumir el alma de las personas, lo va a llevar a la perdición. ¿Cómo es el corazón perverso? Aparte de engañoso, ¿cómo es el corazón perverso? La palabra de Dios define que el corazón de los hombres es engañoso, pero también perverso. Bueno, el corazón perverso o la persona perversa es aquella persona que toma la verdad, ¿sí?, y la tuerce. ¿Sí? Toma la verdad y la hace torcida. Es aquel corazón que malinterpreta la verdad. ¿Con qué propósito? Para que sirva a sus propios beneficios. ¿Sí? Toma la verdad, la tuerce para protegerse a él mismo. ¿Sí? Para que en su engaño, en su perverso corazón, para que no se vea como algo malo. ¿Sí? La persona perversa o la persona de corazón perverso es diferente a cualquier otro pecador. Esta clase de personas utilizan la inteligencia, utilizan la astucia para elaborar primeramente argumentos para que solapen sus pecados, ¿sí? Elaborar argumentos con astucia para que presentarte los pecados o los actos que están haciendo como si fueran algo santo o bueno. ¿Sí? El perverso es
una persona malintencionada, ese es un perverso. Es como aquella persona que justifica con argumentos y se engaña a sí mismo cuando dice, es que yo estoy padeciendo necesidad, tengo que traerle comida a mis hijos y el rico tiene, yo tengo que robarle al rico. Y va y le roba a los ricos. Toma la verdad, la tuerce, justificando que el robar es bueno porque va a dar alimento a sí mismo y a su familia. Está justificando. ¿Sí? Es como aquella persona que maquina y ahora era un nuevo plan de robo en los supermercados o en las tiendas donde hay estacionamientos. Las personas venían y te desinflaban la llanta intencionalmente. Pero ellos te estaban observando que tú entraras al banco o a la plaza comercial y esperaban a que llegaras. Y de repente tú veías que tu llanta estaba baja, o si no la veías, las personas se acercaban, oiga, mire, ya se dio cuenta que su llanta está ponchada. Y pues tú te sorprendes, ¿verdad? y la cambias. Muchas personas traen la herramienta adecuada, otros no. Pero ellos se presentaban para poder ayudarte. Traían la herramienta, te ayudaban a mover, a quitar la llanta. Y cuando estabas ahí vulnerable, llegaban más personas y te asaltaban. Qué perverso es el corazón, ¿verdad? Qué malintencionado, qué maldad. El corazón perverso utiliza la astucia, utiliza la inteligencia para hacer daño. El carácter ya está corrompido. ¿Qué hacen con los grandes negocios el día de hoy? ¿Qué hacen con los negocios de clase media baja? Los narcotraficantes les piden cuota. Ellos no están pensando si vas a tener para darle de comer a tu familia o no. Ellos no están pensando si estás teniendo un trabajo bien o no. Si estás teniendo entradas o no. Ellos quieren que cumplas con la cuota semanal o mensual. Qué perverso, ¿no? El corazón es engañoso y perverso. Perverso. La persona se convierte en perversa cuando a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Isaías 5:20 dice la Escritura: Dios decreta los ayes, y estos son ayes de juicio, de castigo, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, porque solamente es una apariencia. Dios conoce el corazón. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Ay de los que justifican al impío mediante cohecho, los que sobornan, los que son corruptos, y al justo quitan su derecho. Esas son las personas perversas. ¿Sí? Esas son las personas perversas. Si yo te digo ahorita que yo me autopercibo como un africano, y digo yo que yo soy un africano, ¿verdad? Tú me dirás, pues tú estás loco, ¿verdad? Tú no eres un africano. Pero yo te digo que en el Congreso voy a poner una iniciativa para que las personas que se autoperciban africanos o de otra nacionalidad, pues puedan ser ayudados y aprobados, ¿verdad? Se le pueda dar la nacionalidad africana
Y quizá a lo mejor se sometan a una cirugía o se sometan a una, no sé, cambio de piel para que te vuelvas de diferente piel y te digan que tú eres un africano. Bueno, las personas a quienes tú les digas eso te van a percibir como loco. Van a decir, no, este está loco. ¿Sí? O la muchacha de 14 años, 15 años que se mira en el espejo y se apercibe como gorda de 120 kilos y en determinado momento no quiere comer y no quiere beber porque se apercibe como una mujer de 120 kilos, pero ella es una muchacha que pesa 40 o 35 kilos. Pero ella se autopercibe como una gorda de 120 kilos. Come, pero su conciencia le acusa de que va a engordar y que en determinado momento llega a caer en una enfermedad que se llama bulimia. A esa persona, bueno, sí la llevamos al doctor y en determinado momento sería algo ilógico llevarla a que le hagan una liposucción. ¿Por qué? Porque es algo incorrecto. Oye, tú estás bien, solo que tu autopercepción de ti te pones como 120 kilos. ¿Y por qué la sociedad, por qué las leyes, por qué las personas aperciben eso que es algo incorrecto o ilógico? ¿Y por qué aquella persona que dice que se autopercibe como mujer en el cuerpo de un hombre, ahí así le pueden aprobar una ley? Ahí así le pueden dictar y dar una iniciativa en el Congreso para que pueda ser aprobada. ¿Por qué a ese tipo de personas sí les dicen, no, hombre, tú te apercibes mucho bien, oye, eres libre, tú puedes decidir con tu cuerpo lo que tú deseas y lo que tú quieras? ¿Y por qué esa autopercepción no se castiga? ¿Y por qué no se le dice algo ilógico o algo incorrecto? ¿Sabes por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso. Y Dios tiene para aquellas personas que aprueban leyes injustas. Isaías 10:1 dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Hay un castigo. No, queridos hermanos, no, queridos amigos, el pecado en la vida de las personas es algo terrible, es algo cruel, es algo que necesita ser cambiado. El pecado trae consecuencias terribles, terribles, graves. Por eso la persona se siente vacía, se siente hueca, no tiene un propósito de vida. ¿Sí? Muchos buscan allá en Estados Unidos, ¿sí?, su paraíso, su porvenir, su futuro. Y ese placer que van a vivir allá o eso que van a vivir allá en dólares les ciega la razón. ¿Por qué? Por la mala intención del corazón. Llega a tal grado que corrompe el carácter, echa a perder el carácter de la persona. Ya está formado como una persona completamente endurecida, como una persona perversa. Y si la persona le sigue dando paso al pecado, no se arrepiente, y aún encima de esto no teme a Dios, no busca a Dios, no es sincero, se arrepiente, deja sus malos, tristemente se va a perder. Se va a perder. Se va a seguir autoengañando y cada vez que pasen los días y los años en su vida, ya va a estar bien engañado. Va a pensar que cuando muera se va a ir al cielo. La Biblia no dice eso. Va a llegar a pensar que a lo mejor en la última instancia Dios le va a dar una oportunidad. O sea, llega tanto a hacer el engaño sin ser responsable de
cambiar su vida, dejar sus pecados, guardar la palabra de Dios, obedecerla, servirle, vivir para Él. Mucha gente así está. Llega a tal grado el corazón. En una ocasión una persona estaba trabajando libremente en una bodega, pero esa persona aprovechaba para robar y para vender la mercancía robada y le iba muy bien económicamente. Tenía todas las cosas, ¿verdad? Pero entra una persona justa, honesta, que lo dilata, que le dice a los jefes y vienen y aprenden a esta persona, lo corren del trabajo, pero la persona alcanza a huir. Pero antes de huir, esa persona viene y mata a la persona que lo delató. ¿Sí? Y en cierta ocasión una persona va y platica con él, y para que lo pudiera recibir esta persona, era muy cauteloso y abría la puerta con cuidado. ¿Por qué? Porque temía que lo aprendieran. Y se trató de hablar con él por más de 2 horas para convencerle que se entregara, que había cometido un asesinato, que no tenía por qué pagarle, pero esa persona obstinada, esa persona perversa, veía él que decía, ¿para qué me entra? ¿Para qué viene y me estorba? Yo estaba robando pacíficamente, a él no le importaba eso. ¿Para qué viene y me estorba? Pues lo tuve que matar. ¿Hasta dónde llega el corazón perverso y engañoso? O sea, él sí veía mal que esta persona viene justa, recta, viene y le hizo ver que eso que estaba haciendo estaba mal. Lo dilata y viene y lo mata. Él sí vio que esa persona lo había echado de cabeza o lo había denunciado. Eso sí lo veía mal. ¿Pero por qué sí veía mal eso? Por su corazón engañoso. Y no veía mal que lo había matado. No, pero es que si me entrego voy a ir a la cárcel. Bueno, justa e injustamente. Justamente. La conclusión de esta anécdota es que a esa persona nunca se le pudo convencer de que lo que había hecho estaba mal. ¿Por qué? Por su corazón engañoso y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero ¿por qué la persona actúa así, hermanos? ¿Por qué la persona actúa así? ¿Por qué la persona es engañosa y perversa en su corazón? Muchos tienden a lo siguiente: porque son muy buenos, son excelentes para ver el mal de otros, para ver el enojo de otros, para ver la falta de otros, para ver el pecado de otros, ¿sí? Para criticar a otros. Son muy buenos para eso. Esa persona engañosa y perversa en su corazón mide a las otras personas con una vara. Y él mismo, su autopercepción, se mide con otra vara. Porque es engañoso y perverso su corazón. ¿Sí? El mal de otro sí lo ve, pero su mal no lo ve. Cuando él comete un acto, o cuando miente, o cuando se enoja, o cuando roba, o cuando se molesta, o cuando critica, él no lo ve muy grave. Ah, no es para tanto. No, ustedes son exagerados. Él se está midiendo con otra vara. Con otra vara. Pero sí mide con otra vara a otras personas. ¿Sabes por qué? Porque su corazón es engañoso y perverso. El mal de otro sí lo ve, pero su mal no lo ve. El enojo de su esposa o de su esposo sí lo ve, pero el de él no lo ve. Cuando le roban a otra persona sí lo ve mal, pero cuando le roban a él, cuando él roba en determinado momento, ¿por qué lo hiciste? O cuando la otra persona ve que miente, ¿sí? O él miente, es que no es para tanto, es una mentirita piadosa. Por el corazón engañoso y perverso. Así es el corazón.
Quiero que lo veas como Dios lo ve, como Dios lo mide. Imagínate tú que recoges a un niño huérfano en la calle y ese niño es muy pobre, imagínatelo de 7, 8 años, y lo llevas a tu casa, lo alimentas, lo vistes, ¿sí? Lo tomas como un familiar de tu propia casa, ¿verdad? Lo estás alimentando, ese niño va creciendo, cumple 14, 15 años y no has hecho diferencia con él en nada. Tú lo tratas como si fuera tu propio hijo, ¿sí? Aún tus hijos lo aceptan, conviven con él, ¿verdad? Lo has amado, lo has querido y le has dado todo lo que un niño requiere. Porque tú te diste cuenta que era muy pobre, que no tenía nada. El niño crece y de pronto se da cuenta que tú estás trabajando y recibes dinero. Y dejas tu cartera a la vista como siempre, pues estás en tu casa, hay confianza, ¿verdad? Pero ese niño va y toma tu cartera, te roba tu dinero, con el dinero que come la familia, y no solamente la familia, sino él también. No lo vieras tú como algo maldoso. Pero no solo eso, sino solo empieza a acusar a tus hijos de que ellos eran los que estaban robando. Y tú empiezas a tener problemas en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Y empiezas como que a dudar de tus propios hijos, porque él te pinta, ese joven te pinta todas las cosas como si tus hijos fueran los ladrones. Y él dice, a lo mejor tu hijo está robando y te proyecta todas las cosas como si el ladrón estuviera en los verdaderos hijos tuyos. ¿Cómo verías tú a ese niño o a ese joven? Qué perverso es, ¿verdad? Qué malo es, ¿verdad? Se le recogió, se le ayudó, se le vistió, se le alimentó, se le amó, no se hizo diferencia con él. Se le abrieron las puertas del hogar. ¿No se requiere que conforme fue creciendo fuera agradecido? ¿No se le requería obediencia? ¿No se le requería quizá a lo mejor que ayudara en las labores, que trabajara en un trabajo digno? Porque se le ha ayudado. ¿No se requería eso? Claro, ¿verdad? Pero al contrario, ¿qué hizo? Actuó de una manera perversa. Dios no solamente nos ha recogido, no solamente nos ha ayudado, no solamente nos ha vestido, no solamente nos ha dado vida, no solamente nos da el oxígeno, no solamente nos da un techo, no solamente nos da un salario, no solamente nos da vestido, no, Él nos creó. No espera Dios de nosotros que vengamos agradecidos o que si realmente queremos tener una relación con Él vengamos arrepentidos y confiar en su Hijo Jesús para el perdón de los pecados. A mayor bondad será mayor gratitud. Pero la persona a mayor bondad, si en determinado momento su corazón no cambia, es engañoso y perverso, a mayor bondad va a ser peor el castigo. No es por la medida de tus pecados, de lo cual Dios te va a castigar, no, es porque Dios ha sido tan bueno contigo, ha sido Dios bueno contigo, te ha dado todas las cosas y tú persistes en vivir en tus pecados y no arrepentirte. Porque Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿sí o no? Bueno, misericordioso. Bueno, Él espera que a mayor bondad y bien, espera que la persona tenga un corazón agradecido. Agradecido para con Dios.
La Escritura dice que solamente Dios puede conocer. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:10 da la respuesta. Yo, Jehová, yo el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Escudriñando la mente, probando el corazón. Así lo hace Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie. Porque Él conoce los más íntimos pensamientos. Dice la versión de las Américas en el Salmo 44:21. ¿No se habría dado cuenta Dios de esto? Claro que sí. ¿Por qué? Pues Él conoce los secretos del corazón. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues examinando detenidamente nuestras intenciones, nuestros pensamientos, de lo más profundo. El salmista decía en el Salmo 139, examíname, oh Dios, pruébame, prueba mi corazón. Porque el cristiano también puede verse tentado a llegar a caer en malas intenciones. ¿Sí? A lo mejor puede hacer obras para que los demás lo vean. Ser exaltado Él, reconocido Él. ¿Sí? Se puede llegar a enorgullecer. ¿Por qué? Porque participa en estas cosas, predica en la alabanza, en el servicio o hace obras. Puede llegar en determinado momento a enorgullecerse y robarle la gloria a Dios. Por eso el salmista David decía, prueba mi corazón, Señor, examina mis más íntimos pensamientos y ve si hay ahí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Si somos sinceros con Dios, debemos de ir a Él y que examine nuestras más profundas intenciones. ¿Con qué intención sirvo a Dios? ¿Con qué intención le alabo? ¿Con qué intención participo de algún servicio? ¿Con qué intención visito a mis hermanos? ¿Con qué intención doy esto? ¿Con qué intención doy esto otro? ¿Con qué intención? Dios conoce las intenciones del corazón. Y también Él va a dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El apóstol Pablo resume de la siguiente manera. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, que ya vemos un corazón endurecido, un corazón que tiene un carácter perverso. Aquí Dios está manifestando que así es el corazón. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, acumulas para ti mismo ira para el día de la ira. Y qué terrible será ese día, ¿no? Querido amigo que me escuchas, si no te quieres arrepentir, cambiar tu vida, Dios no se equivoca al decir esto. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio. Justo juicio, dice la palabra. ¿Qué nos da a entender el carácter de Dios aquí? Pues que Dios es justo. Dios es justo. El cual pagará, o sea, dará el salario a cada uno de nosotros, conforme a sus obras. Querido hermano, si tú estás perseverando en la fe y estás viviendo cada día más en santidad y estás haciendo el bien y estás predicando la palabra, estás sirviendo a Dios, estás guardando sus mandamientos, tú no tienes por qué preocuparte. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Pero querido amigo, si tú no te has arrepentido, si tú no has buscado a Dios diligentemente, no has dejado tus pecados, te sigues autoengañando a ti mismo y piensas que a lo mejor Dios te va a extender una misericordia extra, aun cuando ya todo lo que te he hablado, ¿sí? Si tú piensas que eso va a pasar, no te engañes. Lo que le espera a esas personas es el pago del justo juicio de Dios. El pago del justo juicio de Dios.
conforme, según su camino, según el fruto de sus obras. Y es palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser rebajada. ¿Cuál será el pago según nuestro camino, según nuestras obras? Romanos 2:7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, o sea, a pesar de las adversidades que vivieron en esta vida, a pesar de las calamidades, a pesar de las enfermedades, a pesar de las situaciones económicas, tribulaciones, siguieron sirviendo a Dios, siguieron obedeciendo, siguieron predicando el evangelio, siguieron perseverando en la oración, siguieron ayudando a los demás. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Esto es una promesa de Dios, hermanos. Y alégrate en estas promesas. Alégrate. ¿Sí? Alégrate en estas promesas. Vida eterna, hermano. Pero ¿cuál será el pago del hombre inicuo y del hombre impío? De aquel que no se quiere arrepentir, de aquel que endurece su corazón contra Dios, de aquel que posterga su arrepentimiento, cuando Dios le ha hablado sinceramente, cuando Dios ha provisto un lugar, un ambiente adecuado, quien le predique, hermanos, y que en determinado momento no se quiere arrepentir. ¿Cuál será el pago? Romanos 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El evangelio. El evangelio. ¿Sino qué? Obedecen a la injusticia. ¿Te das cuenta que el hombre tiene la capacidad de obedecer a Dios? ¿Por qué obedece a la injusticia y no obedece a la verdad? Por su corazón engañoso y perverso. ¿Sí? Tristemente habrá ira y enojo. ¿Qué más? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia. Por eso los ves todos atribulados, por eso los ves todos tristes, por eso los ves todos a tientas, por eso no tienen una vida con propósito. ¿Por qué? Porque hacen lo malo, no se quieren arrepentir. Y hoy es la oportunidad para que la persona se arrepienta y busque a Dios y se entregue al Señor. Hoy es un nuevo hoy. Un nuevo hoy. No endurezcas tu corazón como en la provocación en el desierto, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, dice su palabra. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Porque para Dios no hay acepción de personas. Yo te invito, querido amigo, a que si Dios te ha hablado el día de hoy, no endurezcas tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete. ¿Cuándo? Ya. ¿Cuándo? Hoy. Porque nadie nos garantiza que el día de mañana vamos a vivir. Ayer ya pasó. ¿Cuándo es? Hoy. El día de hoy. Y Dios te ofrece lo siguiente. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque Dios no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas, hermano. ¿Sí? Su palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué nos pide Dios el día de hoy? ¿Cuál es la solución para el corazón perverso y engañoso? Que la persona se arrepienta, que la persona cambie su vida, que la persona venga sinceramente a Dios. Señor, hoy me he dado cuenta de mi condición, ayúdame. Señor, mira, he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname, Señor, y ayúdame a caminar contigo. Ayúdame, Señor.
Tantos años quizá a lo mejor en una religión, Señor, pero nunca he experimentado el perdón de mis pecados. Conozco tanta Biblia, Señor, pero nunca he sido libre de mis pecados. No he nacido de nuevo. Y el día de hoy tú me has mostrado, Señor, la gravedad del pecado de la cual tú quieres que nosotros nos arrepintamos. Eso es lo que tienen que hacer las personas. Venir a Jesús, el autor y consumador de la fe, en arrepentimiento y fe. Inclina tu rostro. Alcanza nuestro corazón hoy, Señor. Necesita ser cambiado, Señor Jesús. Dios, solo tú lo puedes hacer, Señor. Reconocemos nuestra condición delante de ti, Dios. Quiebra nuestro corazón, Dios. Y guíanos por tu camino eterno, Señor. Porque tú nos creaste, Señor. Te pertenecemos, Señor. Y en tu grande amor, Señor, tu palabra dice que no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan, den el paso para el arrepentimiento, Dios. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar a tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Hoy, Señor, solo tú puedes alcanzar nuestro corazón, Señor. Solo tú puedes quebrarlo, Señor Jesús. Y esto lo haces con tu amor, Señor. Esto lo haces por gracia, Jesús. El día de hoy estamos necesitados, Señor. Que tú vengas a alcanzar nuestro corazón, Señor. Alcanza, oh Dios, mi corazón.
que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Hoy, Señor, el día de hoy, Señor, queremos escuchar tu voz, Jesús. El día de hoy es una nueva oportunidad para fijar nuestro corazón en ti, Señor. Alcánzalo, Señor, y haz tu obra, Señor. Deshaz las obras del diablo en cada uno de nosotros, Dios. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Hoy, Señor, que así sea, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Jesús. Solo tú puedes romper las cadenas que atan al pecado, Señor. Solo tú puedes librar, Señor, de la muerte, Dios. Solo tú puedes darle, Señor, un propósito de vida, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Alcánzanos el día de hoy, Señor, con tu amor. Hoy tu pueblo recuerda, Señor, el grande amor que has tenido para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Señor, tú dejaste tu trono, Señor. Dejaste el cielo, Señor, tu adoración, para venir a salvarnos, Jesús. Cámbianos, Jesús. Has cambiado mi ser, me has mostrado tu camino, me has mostrado tu amor, Jesús, me has confirmado en tu perdón. Te agradezco tu amor, te agradezco tu justicia. Grande es tu amor por mí, incomparable. Tu amor es
más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable es tu amor. Tu amor es más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable es tu amor, incomparable es tu amor. Por amor viniste, Jesús, por el más vil pecador, Señor. Por amor viniste, Señor, a salvarnos, Jesús. Por amor entregaste toda tu vida, Señor. Por amor entregaste toda tu sangre, Jesús, para salvar a los más viles pecadores, Señor. Por eso tu amor es incomparable, Señor. No se puede comparar con nada, Señor. Tu amor es más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable es tu amor. Tu amor es más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable es tu amor, incomparable es tu amor. Gracias, Jesús. Quédate con cada uno de nosotros, Dios. Y guíanos a la verdad, Señor. Aquella persona que ha entendido tu palabra, ayúdala a cambiar, Señor. Esfuérzala, Señor. Sálvala, Jesús. Gracias, Dios.